Granollers haciendo historia en el Palau, una vez más. Benidorm y Huesca que continúan comprimiendo con sus victorias la zona del descenso. Logroño y su racha endiablada en esta segunda vuelta. Es tiempo a Asobal, así que venga, vamos a darle caña. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este vídeo, 23ª jornada en la Liga Plenitud, que empezamos a repasar con los siguientes resultados, comenzando por, atentos, sí, Barça 30, Granollers 31, Bidasoa 37, Nava 29, Puente Genil 26, Anaitasuna 23, Cuenca 26, ojito a este, Torlavega 35, Bas 9 para el equipo de Cuétara. En el Sargal, Logroño 34, Atlético Valladolid 27, Ademar 38, Cangas 36, Benidorm 32, Villaranda 31 y por último Huesca 30, Guadalajara 24. Y pasamos ya por tanto a repasar esa clasificación, comenzando por el Barça, que se quedaba sin cantar ese alirón liguero con 44 puntos, el líder. Segundo, Granollers con 34, que parece que abre un poquito de brecha con tercero y cuarto. Ahora mismo Bidasoa y Torlavega con 31 puntos ambos equipos. Ademar León quinto con 29, Atlético Valladolid sexto con 28 y Logroño de Rioja séptimo con 26, que parece que está tocando a la puerta de esos puestos europeos. A partir de ahí parece que se abre un poquito, que se parte la clasificación. Octavo el Revicuenca con 21 puntos, el Nava, Piedroselo el Nava, noveno con 20, y a partir de aquí para mí empieza esa zona de la quema, esa zona del descenso que cada vez se comprime más, con Villaranda, décimo con 18 puntos, Frigoríficos, Cangas y Ángeles en el Puente Genil, undécimo y duodécimo con 16 puntos, triple empate entre Impulse Guadalajara, que ahora mismo estaría fuera de esos puestos del playout o del descenso directo. Anaitasuna sí que sí, en playout con también 14 puntos. Y Benidorm, 15º en descenso directo con 14 puntos. Último, farolillo rojo, Bada Huesca con 12 puntos, pero fíjense que está todo tan comprimido que va a ser un final de temporada espectacular. Pasamos ya por tanto a lo más destacado de la jornada, con ese histórico Granollers, 7 años después otra vez conquistando el Palau Blaugrana. Parecía que ese final que se vivía la temporada pasada, donde el Barça otra vez ganaba la Liga precisamente ante el Granollers, pues esta vez los pupilos de Antonio Rama pues no quisieron que fueran así. Como digo, un partido histórico. Comenzando a analizarlo, Roberto Rodríguez en portería a un nivel espectacular y sobre todo sosteniendo a su equipo cuando más le hacía falta el equipo vallesano, con 15 paradas para más de un 30%. El Barça parecía que jugaba a trompicones. Para mí claves, la defensa abierta que le plantea Rama con Pablo Guijarro. De hecho hay momentos donde Petar Cicusa, si no recuerdo mal también Paul Valera, agotan el ciclo de pasos, hay lanzamientos precipitados, igual que cómo corría el Granollers con los Víctor Romero, sobre todo dándole mucho ritmo al encuentro. Pérdidas sobre todo y precipitaciones que no estamos acostumbrados a ver en el equipo de Antonio Carlos Ortega, con un errático Dicamé, por momentos apático. Sí que es cierto que anotaba pues creo que unos 6 goles en el primer tiempo, pero aun yéndose el Barça al descanso 18-16, las sensaciones es que el Freiking había estado mejor. Como digo, claves para mí tanto la defensa abierta con Pablo Guijarro, la portería con Roberto Rodríguez, esa transición que le permite correr, o sea, totalmente la idiosincrasia del equipo vallesano, y en ataque sobre todo encontraba siempre soluciones. No estaba bien Antonio García, pero sí que es cierto que Pablo Urdangarín, una de las revelaciones sin duda de la temporada o de esta segunda vuelta, Rama poniéndolo en ese lateral derecho, para mí es un jugador muy completo, con uno para uno bastante bueno, con su lanzamiento exterior, con su penetración, sobre todo interpreta muy bien el juego del equipo de Antonio Rama y creo que va a seguir creciendo. Tiene un potencial tremendo el bueno de Pablo, que se prodiga en ataque y sobre todo se eleva, decía Luismi López en X en Twitter, más que su padre, más que Iñaki Urdangarín. De hecho recomiendo ese insight que le hacía a la Liga Asobal, al bueno de Pablo Urdangarín, una entrevista bastante recomendable. Y como digo, también además de encontrar a Pablo Urdangarín, que sigue creciendo en ese puesto de lateral derecho, Oriol Rey y Víctor Romero en ese puesto de pivote en 6 metros creo que hacían bastante daño. Hay un momento en la segunda mitad donde el Barça parece que se iba en el marcador con ese 23-20, 24-20, o sea, más 4. A partir de ahí parecía que el Barça iba a meter la directa, pero como digo, esa defensa avanzada, ese 3-2-1 por momentos, ese 5-1 con Pablo Guijarro. Luego en ataque es que
no paraba de generar sobre todo ocasiones el equipo de Antonio Rama, y llegan a ese final decisivo donde la típica intervención de Roberto Rodríguez, los típicos esos dos tantos en los últimos minutos de Antonio García, también la roja a Petrus, que para mí es clave sobre todo para jugar esas acciones de superioridad en los últimos instantes del partido, pues le hacen sumar ese +2 a Granollers en el Palau Blaugrana después de 7 años. O sea, la última fue en el 2018. De hecho, no estaba Antonio García, creo que no puede haber mejor retirada para el cañón de la Llagosta, y para mí nos deja una reflexión bastante clara, bastante evidente, que es, por supuesto, tenemos que ponerle valor a nuestra liga. Se ha visto en ejemplos, o mejor dicho, en partidos anteriores, como el Barça sufre ante ciertos rivales, véase Cangas, ¿no? Frigoríficos Cangas en Gatañal con ese 27-27 en el minuto 50, Vazco Torrelavega también en la Copa de España, donde hay momentos donde, a excepción de los errores de Liñares, que por supuesto no lo quiero señalar, pero sí que es cierto que te hace falta estar bien en esos momentos clave, como se vio el Freaking Granollers, ¿no? Con Roberto Rodríguez, con la aportación de Antonio García, con un buen valor de Angarín, sobre todo interpretando esa penetración en el carril del lateral derecho. También se vio con el Bidasoa Irún, que estuvo tuteándole al Barça de Palau Blaugrana no hace mucho, y no se pudo llevar nada. También para mí errores, por supuesto que tampoco quiero señalar al bueno de Julen Mújica, pero sí que es cierto que Granollers estuvo bien en esos momentos clave y que, por supuesto, pues le dio esa victoria. Hay que poner en valor, por supuesto, el papel de Antonio Rama, que siendo un entrenador, para mí, una actuación, mejor dicho, muy proactiva, sobre todo metiendo a Gerard Domingo en ese lateral izquierdo, en el puesto de central. Recordemos, sin Moyano, sin Ferran Castillo, sin Iván Montoya, o sea, las bajas eran bastante evidentes. Son jugadores que acumulan muchos minutos en el plantel del equipo vallesano, y aún así el asalto al Palau ha sido tremendo, como digo, por estar mejor en los momentos decisivos. Por supuesto hay que poner en valor a nuestros entrenadores, a nuestra liga, que es cada vez más competitiva. Se ve, como digo, en Gatañal, con Bidasoa, con Torrelavega, que cada vez le compiten mejor al Barça. Granollers también estuvo la ida cerquita, de no ser por pequeños detalles. Recuerdo bastantes intervenciones en momentos decisivos de Nielsen. Además, el papel nuestro que tenemos en Europa, ¿no? Se ve con Bidasoa, que está en los cuartos de final de la EHF Europa League, y ojito, aunque se enfrenta al Melsungen, ¿no? Al Hispanic Melsungen de Roberto García Parrondo, de Ian Barrufe, también de Eric Valenciaga. Creo que hay que destacar sobre todo que han hecho una main round tremenda y que tienen el factor cancha a su favor, con Artalecu dictando sentencia para ir a esa Final Four de la, como digo, EHF European League. El Barça, por supuesto, se ha visto que ha habido momentos donde se ha pasado en la Champions, ganando al Aalborg, ganando al Nantes de forma holgada, +6, +8, pero sí que es cierto que algo se está haciendo bien la liga para que haya equipos como Bidasoa, como Torrelavega, como Granollers, que le compiten de esta forma al Barça. Por supuesto hay que seguir mejorando nuestro producto. Ojalá que hubiera otro equipo que le compitiera asiduamente la liga al FC Barcelona. Ya sabemos que prácticamente al 99,9% de posibilidades la va a ganar en la jornada 1, ya lo sabemos, el FC Barcelona, pero no hay que restar importancia a estos equipos que le siguen compitiendo, que le siguen plantando cara, y que el día menos pensado, como se vio en Granollers, como lo pudo hacer Bidasoa, como lo pudo hacer Torrelavega, se le puede meter mano y, por supuesto, se le puede rascar y ganar puntos a este FC Barcelona. Y pasamos ya al partido del Bidasoa ante el Nava, ese 37-29, para mí trámite superado para el conjunto inundarra, ante un Bidasoa Nava que se fue. De hecho, tenía por aquí apuntado ese 9-9 en el minuto 18, o sea, empezó muy bien Nava, con Isaías Guardiola con su lanzamiento exterior, con Mario Nevado, pero sí que es cierto que para mí a Nava le está faltando un pelín de control en ciertos momentos de los partidos, ¿no? De hecho, tiene jugadores experimentados como Sadati Mensed, como el propio Borja Méndez, con mucha experiencia en la categoría, pero sí que es cierto que le falta control, que le falta precipitarse menos, cometer menos errores, ofrecer mejores soluciones, porque a partir de ahí, con Leo Maciel y con la típica defensa de Undarra, que es cada vez más fuerte y para mí es una de las mejores, sin duda, por no decir la mejor de la competición, pues Bidasoa empezó a correr y Bidasoa empezó a abrir el marcador. Pasamos ya a esa victoria bastante para mí sorpresiva, no por el hecho de ganar, no por el hecho de ese +2, que para mí es mejor equipo Vazco Torrelavega que el Revi Cuenca, pero sí que es cierto que fue un auténtico baño, sobre todo en un Sargal que siempre pone en aprietos a los equipos grandes, ¿no?, de nuestra competición. Como digo aquí, infinitamente superiores tanto en portería con Leo Tercariol. De hecho, se llega al minuto, tenía por aquí apuntado, 10 y pico, 20, a ver si lo encuentro
encuentro por aquí, sí, en el minuto 20, 11-11 y en el descanso, o sea, 10 minutos después, 14-20, o sea, se le fue totalmente el partido al Revi Cuenca. Para mí, como digo, mejora en portería el Torrelavega con Leo Tercariol, que acaba superando el 40% en portería, no haciendo más de 10 paradas. Mejor en ataque para mí con el denominado triunvirato con Isi Martínez con cada penetración siendo muy incisivo, Jakub Prokop, que reaparecía sobre todo con esa trayectoria larga, con cada uno para uno, con su látigo que es impenitente, Ángel Fernández con su efectividad desde el extremo izquierdo, Marcio también apareciendo en la zona de 6 metros, y en defensa, como digo, hay un cierto momento, un cierto parcial, los últimos 10 minutos, donde después de llegar a ese empate, Cuenca se va totalmente del partido. De hecho, el segundo tiempo fue muy errático, o sea, lanzaba y no conseguía anotar para nada con facilidad, muchas pérdidas, y Torrelavega, que es un gran equipo y sobre todo para mí la revelación sin duda de este año, que está compitiendo en Europa. De hecho, compitió, mejor dicho, en Europa, ahora está compitiendo por estar en esos puestos europeos. Para mí está siendo, como digo, uno de los grandes equipos de nuestra liga y totalmente merecido ese +9 en el Sargal. Pasamos ya a la victoria a la banca de Mar León por 38-36 ante el frigorífico Cangas, como digo, made in Ademar. ¿Por qué? Estamos en el 10 con ese 6-9, ¿no? Estaba bastante bien Cangas, sobre todo con ese ritmo alto de partido, pero, como digo, ¿cómo se fabrica esta victoria, esta remontada de la banca de Mar León? Comenzando por Álvaro Pérez, cuando lo mete Dani Gordo, sin duda es un cambio de dinámicas, es un auténtico gana partidos, el portero vallisoletano. Primer tiempo acaba con un 40%, segundo tiempo con 34%, y ojo, solo 11 paradas, o sea, no son muchas, pero sí que es cierto que para las claves para cambiar, como digo, esa dinámica del partido. De hecho, luego salió Said Barcordán en el segundo tiempo y también estuvo bastante bien. Made in Ademar, ¿por qué también? Otro de los argumentos que os expongo. Defensa y correr. Defensa y correr significa defiendo muy fuerte con Alberto Martín, también por ahí, con jugadores bastante experimentados como Edu Fernández, y corro a partir de Carlos Álvarez en ese contraataque o con Darío Sanz. Transiciono con Edu Fernández a un nivel espectacular, el lateral derecho leonés, que está totalmente desatado. Y también en ataque me gustó mucho esa verticalidad, esa decisión que se le vio al equipo de Dani Gordo, ¿no? Tengo por aquí apuntado Edu Fernández con 7 goles, Carlos Álvarez con 7 goles, Rodrigo Pérez Arce con 6 goles, Marwan con 5 goles. O sea, al final te vas al descanso con ese 21-17, o sea, ese +4 que te da luego esa comodidad en el segundo tiempo para que lo que se vio en ese toma y daca constante, tú sigues metiendo, y aunque te meta Cangas no te reduce el marcador. Sí que siento Cangas que a pesar de ese lanzamiento exterior que tiene con los más Timan Hansen y compañía, o con Martín Gaño, que está en un buen estado de forma, pues le faltó un poco más de consistencia en defensa. Por cierto, chapo para la Marea Azul, desplazándose cientos de personas allí al Palacio de los Deportes de León, como digo, una afición top sin duda de nuestra Liga Plenitud Asobal. Pasamos ya a la victoria del Logroño de La Rioja por 34-27 ante un Revueltas Atlético de Valladolid, que para mí notó la ausencia de Alejandro Pisonero, esa figura que desde el centro del ataque le da ese orden táctico, esa mejor toma de decisiones para encontrar soluciones mejores. Se ve que Gustavo Oliveira estaba bastante impetuoso, pero sí que es cierto que no es el bueno de Alejandro Pisonero. Sí que puede tener más verticalidad, puede lanzar mejor desde esos 8-9 metros, pero sí que es cierto que le faltaba un pelín de pausa, algo que aprovechó el Logroño de La Rioja, como digo, con Ledo en portería en momentos claves, como siempre, una defensa que roba y un ataque también muy vertical, ¿no? Con Andrew Pergel, para mí a un nivel inconmensurable desde ese lateral izquierdo, tiene una finta muy poderosa y un lanzamiento exterior tremendo. Como digo, una segunda vuelta para marcar, porque el Logroño lleva 13-16, o sea, solo se ha dejado 3 puntos en 8 partidos, ese empate ante Nava y la derrota ante el Freaking Granollers, en un partido que de hecho llegó a estar +7, +8, ¿no? En el Granollers. O sea que al final está haciendo una segunda vuelta para marcar y se está viendo la clasificación como está a unos cuantos puntos de, ojito, tener puesto europeo, o mejor dicho, optar a una invitación por estar en Europa la temporada que viene. Pasamos ya a la primera del año del Ángel Sáenz Puente Genil ante el Betenit-Asuna, sin duda duelo directo por la permanencia, 26-23. Un partido para mí donde Puente Genil se basó en 20 calla, 16 paradas tenía por aquí apuntado para un 42%, mucho lanzamiento exterior, también con Pablo Simonet saliendo en ciertos momentos para darle un poquito de pausa al equipo. Y con ese parcial final del primer tiempo, del 11-11, de hecho me recuerda mucho al partido, por ejemplo, del Vidasoa Nava, se pasa al 16-11
al descanso. Sobre todo, pues ese parcial fue decisivo, como digo, con figuras como la de Bentecaida como protagonista. Anitasuna para mí sigue estando más cómodo en ese ritmo de transiciones, ese ritmo alto, porque tanto en el posicional como en las superioridades se ve bastante evidente, es bastante notable que no está cómodo el equipo del Quique Domínguez en ese contexto de partido. Pasamos ya a la victoria del Benidorm, agónica, como digo aquí, palos que dan y palos que quitan vida, en este caso para el Tubos Aranda Vianda, 32-31, un partido de mucho toma y daca en el comienzo, o mejor dicho en el primer tiempo, sobre todo comenzando ambos equipos con mucho lanzamiento de proximidad, 7 goles de Dalmau al descanso, y luego después de ir 2 arriba el Villaranda con Pau Guitar, también con una buena defensa que ya a partir de ahí metía Krivo Kapic su 7 para 6, que creo que está siendo una de sus armas para, como se ve aquí, ganar el partido. Mucho lanzamiento exterior también de Aranda con David López, como os quiera, y como digo, a partir de ese +2, Arandino cabe totalmente a la película con varios nombres, tanto el 7 para 6, sobre todo dándole mucha continuidad hacia afuera con figuras como Hugo Villa, sobre todo anotando. No estuvo del todo fino, pero a partir del 7 para 6 estuvo bastante bien porque le llegaban bolas seguramente más claras. Roberto Domenech en portería, y también de mérito del equipo de Jaime Márquez. ¿Por qué? Me explico. Hay momentos donde Villaranda creo que le hace falta un pelín más de control de partido, o mejor dicho, tomar mejores decisiones, por ejemplo en la selección de tiro. Véase, recuerdo alguno de Samu Saiz, de Dalmau Vix, alguna acción de invasión del equipo arandino. Al final, de hecho, estuvo 31-31 a falta de 1 minuto y medio. Bien Pinillos, erigiéndose como el líder del ataque arandino. Muy bien Sempere, se agarraba al central, que tiene una finta espectacular con 1 para 1 y sobre todo dándole mucha continuidad. Pero a partir de ahí, cuando se anota ese 32-31, Villaranda, en la última acción de hecho del partido, la juega muy bien, porque aparece sorpresivamente portero, por supuesto, Jaime Márquez. Aparece desde esa zona de cambio el bono de David López para darle esa ventaja, esa acción de superioridad, esa continuidad a Alex Verbel. Y el lanzamiento del extremo derecho del equipo arandino pues salió al palo. Seguramente hablaríamos otra cosa si ese palo, en vez de haber escupido la pelota, pues hubiera entrado, con un empate que creo que le daría mucha vida al equipo de Jaime Márquez. Pero como digo aquí, palos que dan y palos que quitan vida. Y ya por último, un colista muy vivo, 5 de 6 puntos para el equipo ostense, para el equipo de Nolasco, 30-24 ante el Impulse Guadalajara. Un partido que para mí ambos equipos se encontraban en claridad con diferentes jugadores, desde Miguel Malo y Borragán, además de Artur Parera en el pivote. Requena encontraba también esas acciones, esas mejores soluciones con Serradilla, con Haitz Gorosti, también con Slakowski, pero sí que es cierto que el comienzo de segunda mitad fue bastante lapidatorio, porque con Dani Arguillas en portería, que está a un nivel inconmensurable, y sobre todo si está enrachado es muy difícil batirle. Con esos postes, si no recuerdo mal, hay un poste de Santi Simón, de Jovic, o sea, esas acciones que hacen falta meterlas, sobre todo en partidos totalmente decisivos por la permanencia. A partir de ahí, pues Huesca se empieza a aventajar en el marcador, se empieza a ir, como digo, en el electrónico, y suma ese +6 ante el Impulse Guadalajara. Como digo, 5 de 6 puntos en las últimas 3 jornadas. Por supuesto, quiero hacer esa mención especial a las aficiones. Se vio afición vallisoletana en el Palacio de los Deportes de La Rioja, también Cangas desplazando a la Marea Azul, como digo, a León, Guadalajara, Granollers, por supuesto, Nava, o sea, chapo para las aficiones de nuestra Liga Plenitud que acompañan a sus equipos allá donde van. Y vamos ya con mi 7 ideal, comenzando por Roberto Rodríguez en portería, el portero vallesano, con 15 paradas, como decía en el análisis, para un 33%, 6 paradas en los últimos 9 minutos. Para mí el MVP, que siempre sostuvo a su equipo en el Palau Blaugrana con esa victoria ante el Barça. Lateral derecho, Pablo Urdangarín, 6 goles de 10 lanzamientos y 5 asistencias, además de provocar para mí esa roja clave para jugar esos últimos minutos en superioridad. Miguel Malo con 8 de 12 y 3 asistencias, sin duda es el buque insignia, el líder del equipo oscense. Antonio García con 7 de 12 y 6 asistencias, 2 goles en ese último tramo final. Para mí es lo que hace que le metan este 7 ideal. Pancho Ahumada, que está también
que se sale con 10 goles en 11 lanzamientos y 7 de 7 en 7 metros. Víctor Romero, 6 de 6. Y por último, Ángel Fernández con 6 de 7 goles y 2 de 2 desde los 7 metros. Y ojito, que martes y miércoles tenemos la tercera ronda y última antes de esa fase final, de la final a 8 de la Copa del Rey, que ya sabemos que se jugará del 6 al 8 de junio, ese fin de semana en Artalecu, comenzando este martes por ese Antequera Recoletas Atlético Valladolid a partir de las 7:30, Bazco Torlavega Freaking Rogers a partir de las 8 de la tarde, y a las 8:30 tenemos dos partidos, Revi Cuenca Logroño de Rioja y Frigoríficos Cangas a Banca de Mar León. Eso el martes, 4 partidos, pero el miércoles también tenemos 2 partidos, los dos últimos, Alcobendas Viveros Serol Nava, y a partir de las 8:30 tenemos ese Horneo Eon Alicante Badahuesca, como digo, a partir de las 8:30. Si te ha gustado este vídeo, si te ha gustado este contenido, no olvides suscribirte, darle a like y compartirlo para que cada vez seamos más en esta comunidad balonmanera. Nos vemos el miércoles con una tertulia que creo que os va a gustar. También el jueves hacemos la previa con un jugador que ya tenemos por ahí atado de nuestra Liga Plenitud Asobal. Hasta entonces, mucho balonmano y siempre balonmano.